Buenos días, espero se encuentren bien. Mi nombre es Meilin Giselle Torres Romero y mi video abarca el libro segundo del Código Penal de El Salvador, denominado Parte Especial de los Delitos y sus Penas. El título 1 se denomina Delitos Relativos a la Vida y el capítulo 1 del homicidio y sus formas. El artículo 128 se denomina homicidio simple y dice: el que matare a otro será sancionado con prisión de 15 a 20 años. El artículo 129 se titula homicidio agravado y dice: se considera homicidio agravado el cometido con alguna de las circunstancias siguientes. Ordinal 1. En ascendiente o descendiente, adoptante o adoptado, hermano, cónyuge o persona con quien se conviviera maritalmente. Ordinal 2. Cuando el homicidio ocurriere, en su caso, para preparar, facilitar, consumar u ocultar los delitos de secuestro, violación, agresión sexual, robo, extorsión, actos de terrorismo, asociaciones ilícitas, comercio ilegal y depósito de armas, contrabando, lavado de dinero y activos y los comprendidos en el capítulo 2 de este código relativo a los delitos de corrupción y capítulo 4 de la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas, o para asegurar los resultados de cualquiera de ellos, o la impunidad para el autor o para sus cómplices, o por no haber logrado la finalidad perseguida al intentar cualquiera de los delitos mencionados. Ordinal 3, con alevosía, premeditación o con abuso de superioridad. Ordinal 4, con veneno u otro medio insidioso. Ordinal 5, con ensañamiento o aumento deliberado del dolor del ofendido. Ordinal 6, por precio, recompensa o promesa remuneratoria, por motivos. Ordinal 7, por motivos abyectos o futiles. Ordinal 8, cuando fuera ejecutado por autoridad civil o militar, prevaleciéndose de tal calidad. Y Ordinal 9, cuando se haga uso de cualquier artificio en efecto de dificultar el descubrimiento del hecho, tales como destruir el cadáver de la víctima a través de los medios como la incineración, desintegración o cualquier otra acción que dificulte el hallazgo de la víctima o su identificación. Ordinal 10, cuando fuera ejecutado contra una persona con motivo de su calidad de funcionario público, autoridad pública, agente de autoridad, miembro de la Fuerza Armada, personal de seguridad de los centros penales, personal de seguridad de los centros de internamiento de menores o personal de protección de personas sujetas a seguridad especial, se encuentren o no en el ejercicio de sus funciones, igual sanción se impondrá. Cuando fuera realizada contra el cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto de grado de sanguinidad o segundo de afinidad, cuando dichos actos hubieran sido cometidos en razón de su parentesco con los servidores públicos mencionados. Ordinal 11. Cuando fuera motivado por odio racial, étnico, religioso, político, a la identidad y expresión de género o a la orientación sexual. En los casos de los numerales 3, 4 y 7, la pena será de 20 a 30 años de prisión. En los casos de los numerales 1, 2, 5, 6, 8, 7 y 11, la pena será de 30 a 50 años de prisión. Y en caso del numeral 10, la pena será de 50 a 60 años de prisión. El artículo 129-A se denomina proposición y conspiración en el delito del homicidio agravado. La proposición y conspiración en los casos de homicidio agravado serán sancionadas respectivamente con una pena que se fijará entre la quinta parte del mínimo y la mitad del mínimo de las penas correspondientes establecidas en el artículo anterior. El homicidio piadoso, artículo 130. El homicidio causado por móviles de piedad con el fin de acelerar una muerte inminente o poner fin a graves padecimientos será sancionado con prisión de 1 a 5 años, siempre que concurran los requisitos siguientes. Numeral 1. Que la víctima se encontrara en el estado de desesperación y por sufrimientos observables que fueren conocidos públicamente y que la opinión de los médicos que la asistan así lo hubiera manifestado. Numeral 2. Que el sujeto activo estuviera ligado por algún vínculo familiar, amistad íntima o de amor con el enfermo. Y numeral 3. Que el sujeto pasivo demostrara su deseo de morir por manifestaciones externas de ruegos reiterados y expresos. El artículo 131 se denomina inducción o ayuda al suicidio. El que indujere a otro al homicidio o le prestare ayuda para cometerlo, si ocurriere la muerte, será sancionado con prisión de 2 a 5 años.
El artículo 132, homicidio culposo. El homicidio culposo será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Cuando el homicidio culposo se cometiera mediante la conducción de un vehículo, se impondrá asimismo la pena de privación de derecho a conducir o a obtener la licencia respectiva por un término de 2 a 4 años, cuando ello sea requerido. Si la muerte culposa se produjere como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión. El capítulo 2 abarca de los delitos relativos a la vida y del ser humano en formación. El artículo 133 se denomina aborto consentido y propio. El que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare serán sancionados con prisión de 2 a 8 años. El artículo 134 se denomina aborto sin consentimiento. El que provocare un aborto sin consentimiento de la mujer será sancionado con prisión de 4 a 10 años. En la misma pena incurrirá el que practicara el aborto de la mujer habiendo logrado su consentimiento mediante violencia o engaño. Artículo 135. Aborto agravado. Si el aborto fuere cometido por médico, farmacéutico o por personas que realizaren actividades auxiliares de las referidas profesiones, cuando se dedicaren a dicha práctica será sancionado con prisión de 6 a 12 años. Se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad por el mismo periodo. Artículo 136 se denomina inducción o ayuda al aborto. Quien indujera a una mujer o le facilitare los medios económicos o de otro tipo para que se practique un aborto será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Si la persona que ayuda o induce el aborto es el progenitor, la sanción se aumentará en una tercera parte de la pena máxima señalada en el inciso anterior. El artículo 137 se denomina aborto culposo. El que culposamente provocara un aborto será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. El aborto culposo ocasionado por la propia mujer embarazada y la tentativa de ésta para causar un aborto no serán punibles. El artículo 138 se denomina lesiones en el no nacido. El que ocasionara en el no nacido una lesión o enfermedad que perjudicare gravemente su normal desarrollo o provocar en el mismo una grave tara física o psíquica será sancionado con prisión de 1 a 10 años según la gravedad de las mismas. El artículo 139 se denomina lesiones culposas en el no nacido. El que culposamente ocasionare las lesiones descritas en el artículo anterior será sancionado con multa de 50 a 100 días de multa. La embarazada no será penada al tenor de este precepto. Artículo 140 se denomina manipulación genética. El que con finalidad distinta de la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves manipulara genes humanos de manera que se altere el tipo constitucional vital será sancionado con prisión de 3 a 6 años. En la misma pena incurrirá el que experimentare o manipulare clonación con células humanas con fines de producción humana. La aplicación de la tecnología genética para determinar el sexo sin consentimiento de los progenitores será sancionada con prisión de 6 meses a 1 año e inhabilitación especial de la profesión u oficio de 6 meses a 2 años. Manipulación genética culposa. Artículo 141. El que realizare manipulaciones con genes humanos y culposamente ocasionare un daño en el tipo vital será sancionado con multa de 50 a 100 días de multa. Título 2. Se denomina delitos relativos a la integridad personal. El capítulo 1 habla de las lesiones. El artículo 142 se denomina lesiones. Y dice, el que por cualquier medio, incluso por contagio, ocasionare a otro un daño en su salud que menoscabe su integridad personal, hubiere producido incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias o enfermedades por un periodo de 5 a 20 días, habiendo sido necesaria asistencia médica o quirúrgica, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Artículo 143. Lesiones graves. Las lesiones se consideran graves si producen incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias o enfermedad por un periodo mayor de 20 días, habiendo sido necesaria asistencia médica o quirúrgica. En estos casos, se impondrá la pena de prisión de 3 a 6 años. El artículo 144 se denomina lesiones muy graves. La pena será de 4 a 8 años de prisión
si se produjere cualquiera de los resultados siguientes: ordinal 1, grave deformidad física en el cuerpo; ordinal 2, grave perturbación funcional permanente, pérdida de la función o pérdida anatómica de un órgano o miembro principal; ordinal 3, grave perturbación psíquica; y ordinal 4, enfermedad que pusiera en grave peligro la salud de la persona. Artículo 145 se denomina lesiones agravadas y dice: si en los casos descritos en los artículos anteriores concurriera alguna de las circunstancias del homicidio agravado, la sanción se aumentará hasta en una tercera parte de su máximo. El artículo 146 se denomina lesiones culposas. El que por culpa ocasionare a otro lesiones será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Cuando las lesiones culposas se cometieran mediante la conducción de un vehículo, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir o de obtener la licencia respectiva por un término de 1 a 3, cuando ello sea requerido. El inciso 3 dice: cuando las lesiones culposas se produjeren como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para que el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de 6 meses a 2 años. El artículo 147 se denomina consentimiento atenuante y consentimiento eximente. En los delitos de las lesiones, si mediare consentimiento libre, espontáneo y expreso del ofendido, el hechor será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 30 a 70 días de multa. El consentimiento exime de responsabilidad penal en los supuestos de donación o trasplante de órganos o tejidos humanos, esterilizaciones y cirugía transexual, ejecutadas con arreglo del Código de Salud y por facultativo. Inciso 3. El consentimiento prestado por un menor de edad o un incapaz para estos efectos no será válido, como tampoco el que por él presten sus representantes legales. Sin embargo, no será punible la esterilización de persona incapaz que adolezca de grave deficiencia psíquica, cuando sea autorizada por el juez o tribunal a petición del representante legal del incapaz, previo dictamen de facultativo. Por su atención, muchas gracias.